¿En serio me voy a subir a esta cosa? ¿De verdad es posible que algo así exista? Que en un vehículo que viaja a 300 kilómetros por hora, la superficie del agua en un mate no tiemble ni un poco. Y que no sea en un laboratorio, sino en un medio de transporte que usan cientos de miles de personas todos los días. Si le contas esta historia a la mayoría de los ingenieros, te van a decir lo mismo. Che, es imposible. A mayor velocidad, mayor vibración. Es una ley de la física. Si algo se mueve sobre el mercado, tiene sus límites. Y había un hombre que creía en esto con una fe ciega. Un ingeniero aeronáutico norteamericano que se pasó más de 20 años de su vida estudiando el control y el análisis de vibraciones en aviones. Un tipo que había visto, en números, el temblor de cada fuselaje que se te ocurra, desde un caza de combate hasta el último avión de pasajeros. Y lo afirmaba sin dudar, en el transporte de alta velocidad, lo más difícil no es la velocidad, es la estabilidad. Y en materia de estabilidad, no existe nada que supere a una aeronave. Un día, ese hombre vino a la Argentina por una investigación. Su objetivo era uno solo: comprobar con sus propios ojos y sus propios instrumentos si el sistema ferroviario argentino era la maravilla tecnológica de la que tanto se hablaba, o si era simplemente un mito exagerado, un cuento más de la pampa. Desde el principio, él no lo creía. Era teóricamente imposible que un tren, una máquina atada al suelo, fuera más estable que un avión surcando el cielo. Con esa certeza, se subió al tren. Puso sobre la mesa un mate lleno hasta el borde, paró una moneda de $1 sobre el marco de la ventanilla y encendió sus equipos de medición, esos que pueden detectar hasta la más mínima vibración de un avión. Y entonces, el tren se puso en marcha, en silencio. 100 kilómetros por hora. 200. Y finalmente, 300. En ese preciso instante, el hombre no pudo creer lo que veía. El mate no se volcó. La superficie del agua no se onduló. La moneda no se cayó. Y los números en sus instrumentos negaban por completo todo lo que él daba por sentado. Un vehículo terrestre era más estable que un avión en pleno vuelo de crucero. Ese dato quedó registrado con una claridad brutal. ¿Era una casualidad? ¿O era el resultado inevitable al que había llegado la ingeniería ferroviaria argentina? ¿Cómo era posible algo así? Esa experiencia sacudió los cimientos de la cosmovisión de un ingeniero aeronáutico. Y al volver a su país, escribiría un informe que generaría un debate entre técnicos de todo el mundo. ¿Por qué el tren argentino no vibra? ¿Por qué puede funcionar con una puntualidad de segundos? ¿Y por qué todo eso se considera algo normal, parte de la rutina? La respuesta a esas preguntas es lo que te voy a contar ahora. ¿En serio me voy a subir a esto? De pie, en el andén de la estación de Retiro, en Buenos Aires, Marcus intentó reprimir esa pregunta que le surgía desde el fondo de su mente. Dejarse llevar por las emociones era lo último que debía hacer un ingeniero. Él siempre se había guiado por hechos, por datos, por números. Cuando la gente oye un vehículo a 300 kilómetros por hora, lo primero que imagina es la velocidad. ¿Qué tan rápido se puede llegar a un lugar? ¿Qué tan futurista es? Pero para Marcus, la velocidad no era el factor principal. Moverse a alta velocidad genera, por sí solo, un sinfín de problemas: vibración, ruido, estrés mecánico, fatiga para los pasajeros. Cuanto más rápido vas, más se amplifican esos problemas. Por eso, durante años, había llegado siempre a la misma conclusión: lo más difícil del transporte de alta velocidad no es ser rápido, es mantenerse estable. Marcus se había forjado una carrera como ingeniero en la industria aeroespacial norteamericana. Desde el análisis de los sistemas de control de aviones militares hasta las contramedidas de vibración en aviones comerciales de pasajeros, llevaba más de 2 décadas siguiendo el movimiento de las aeronaves a través de los números. Las complejas vibraciones que se producen en el viraje cerrado de un caza de combate o el comportamiento del fuselaje de un avión gigante cuando entra en una zona de turbulencia, para él, todo era objeto de análisis. Entendía perfectamente la teoría de por qué un avión, volando a alta velocidad, puede mantener una relativa calma en su interior. En el aire,
tenés más grados de libertad de movimiento y no hay un contacto directo que te transmita las imperfecciones del suelo. Las alas de control corrigen la altitud y las vibraciones se disipan. Aún así, es imposible eliminarlas por completo. Por eso en la ingeniería aeronáutica se invierten fortunas en investigación y pruebas para minimizarlas. Conociendo ese mundo, para Marcus, un tren de alta velocidad que corre sobre la Tierra era, por definición, un sistema en desventaja. Las vías son una restricción física. Las ruedas hacen contacto puntual con el riel. La más mínima deformación del terreno o un cambio de temperatura se transmiten directamente al vagón. Por más que avanzara la tecnología, la Tierra tiene sus límites. Él estaba convencido de eso. Ya había leído muchos artículos y visto datos sobre el nuevo sistema ferroviario argentino. Era puntual, tenía un récord de seguridad impecable, sin un solo accidente fatal en años. Eran puntos a valorar, sin duda. Pero para Marcus, eso no demostraba nada sobre su confort o su estabilidad. Una tecnología que, en esencia, se basaba en principios del siglo XX no podía superar los sistemas de control de las aeronaves más modernas. Esa era su opinión sincera. Además, ya tenía pruebas que reforzaban su convicción. Justo antes de venir a Argentina, había estado en Brasil haciendo mediciones en su tren de alta velocidad. El resultado fue exactamente el que esperaba: vibraciones que aumentaban con la velocidad, un comportamiento inestable al frenar, una rudeza general en el control que se sentía en el cuerpo. Acababa de confirmar por sí mismo los límites del transporte terrestre de alta velocidad. Por eso, ahora, parado en el andén de retiro, su conclusión no había cambiado. El tren que tenía delante, con su forma aerodinámica y su color plateado, era hermoso. Estaba impecablemente limpio. El movimiento de la gente era ordenado. Pero todo eso era superficial. Lo importante empezaba una vez que se pusiera en marcha. Marcus acomodó su valija y revisó su contenido: un medidor de precisión de vibraciones y ruido, un sensor de aceleración de alta sensibilidad. Eran los mismos instrumentos que usaba para detectar los microtemblores en los aviones. Para él, este viaje no era turismo, era un experimento. Y había hecho un preparativo más. En uno de los cafés de la estación, pidió que le prepararan un mate en un recipiente de calabaza, de esos altos y de base estrecha, notoriamente inestables. Lo llenó con cuidado hasta el borde, con la yerba hinchada y el agua a punto de rebalsar, y lo colocó sobre la mesita rebatible. Luego, sacó de su bolsillo una moneda de 1 peso y la paró de canto en el pequeño borde del marco de la ventana. No era un truco de magia. En el mundo de la aviación, era un método simple y antiguo para verificar visualmente la estabilidad. Si hay vibración, el agua del mate se mueve y la moneda se cae. Si no se cae, eso, más que los números, es una anomalía. Se va a volcar, se va a caer, pensaba. Es imposible lograr una estabilidad de nivel aeronáutico en un vehículo terrestre. Mientras se repetía eso, Marcus notó una extraña sensación que crecía en su interior. Desde que había llegado a Argentina, nada parecía fuera de tiempo. Los movimientos de la gente no eran bruscos. Los sonidos no se amplificaban hasta convertirse en ruido. Empezaba a dudar de que todo eso fuera una simple coincidencia. ¿Y si este país tuviera una cultura que, en el fondo, detesta la vibración, el quilombo? ¿Y si esa forma de ver las cosas se reflejara en el diseño y en la operación de sus trenes? Marcus todavía no podía descartar esa idea del todo. Se acercaba la hora de partida. Miró su reloj. Las agujas avanzaban con precisión. En el próximo instante, su convicción se vería reforzada o se haría pedazos. La respuesta estaba a una distancia de la que ya no podía escapar. La confianza que Marcus tenía en la aviación no era algo sentimental. Era una conclusión respaldada por años de experiencia y una cantidad incontable de datos. Siempre había tratado la vibración como un enemigo a controlar. En el diseño de una aeronave, el temblor no es una variable abstracta. Hay que saber con precisión en qué dirección, con qué frecuencia y con cuánta energía aparece. Sin entender eso,
no se puede hablar ni de seguridad ni de confort. De joven, Marcus trabajó en pruebas de control para aviones militares. Los cazas se mueven a velocidades extremas y cambian de posición bruscamente. Con cada maniobra, fuerzas complejas actúan sobre el fuselaje y generan vibraciones. Un instante de error en el control podía llevar a la desestabilización total del aparato. En ese ambiente, aprendió a la fuerza lo peligrosa y problemática que puede ser la vibración. Cuando pasó al sector de la aviación civil, su mentalidad no cambió. Un avión de pasajeros no hace movimientos tan violentos como un caza, pero a cambio, debe mantener la estabilidad durante horas. Que las bebidas en la cabina apenas se muevan durante el vuelo no es casualidad ni un truco. Es el resultado de la suma de muchísimos factores: la forma de las alas, la rigidez de todo el fuselaje, la posición de los motores, los materiales estructurales que absorben la vibración, la velocidad de respuesta de los sistemas de control. Marcus había analizado innumerables veces los datos de aviones que se habían topado con turbulencias. Sabía perfectamente qué condiciones amplificaban el temblor y qué diseños lo contenían. Los números no mienten. Por eso confiaba en los hechos que le mostraban. Por otro lado, cada vez que observaba los trenes de alta velocidad en tierra, le surgía la misma duda: ¿cómo pueden pensar que se puede lograr ese nivel de estabilidad sobre el suelo? Las vías nunca son perfectamente rectas. El terreno se expande, se contrae y se asienta con la temperatura y la humedad. El contacto entre la rueda y el riel es una estructura que, teóricamente, es propensa a generar vibraciones. Para él, un tren de alta velocidad, por más avanzado que fuera, no dejaba de ser un vehículo que corre rápido sobre la tierra. No tiene la libertad del espacio como un avión. El margen de control es menor. No hay donde disipar la vibración. Por eso, miraba con distancia los elogios que se hacían al sistema argentino. Que sea puntual es valorable, que tenga un historial de seguridad excelente es un hecho. Pero eso habla de la gestión y el mantenimiento, no significa que sea la cumbre del confort y la estabilidad. Así lo tenía separado en su cabeza. Lo que fortaleció aún más esa idea fue la medición que hizo en Brasil justo antes de venir. El tren de alta velocidad de allí era, en efecto, rápido. Pero los números mostraban claramente la existencia de vibraciones. Al frenar, el comportamiento era errático y dejaba una tensión en el cuerpo de los pasajeros. Era un resultado que no contradecía en nada lo que él había visto durante años como el límite del transporte terrestre de alta velocidad. Marcus ya había repasado esos datos en su cabeza una y otra vez. Por eso, al momento de subirse al tren argentino, su evaluación ya estaba prácticamente cerrada. El tren de acá debe ser más de lo mismo. Puede que los detalles estén mejor cuidados, pero la base no puede ser distinta. Mientras pensaba eso, repasaba mentalmente su rol. Su objetivo no era emocionarse, era verificar. Medir hasta dónde puede acercarse un tren terrestre al estándar de un avión. Con medir esa distancia, era suficiente. Por eso, la calma y el orden que sintió en la estación de retiro todavía no los consideraba parte de la evaluación. Eso es secundario, se decía. La verdad aparecerá en los datos, una vez que estemos en movimiento. Con esas palabras, Marcus hizo una última revisión de la configuración de sus equipos. Sensibilidad al máximo. Intervalo de registro al mínimo. Todo preparado para no dejar escapar la más mínima vibración. Todavía no imaginaba que la experiencia que estaba a punto de vivir cambiaría sus propios estándares de medición. Para un hombre que había vivido con la vara puesta en el cielo, los vehículos terrestres no eran más que un objeto de comparación. En ese momento, al menos. La visita de Marcus a Brasil antes de dirigirse a Argentina no fue una casualidad. Para él, esta investigación era un proceso para llegar a una conclusión sin interferencias emocionales. Si se subía directamente al tren argentino, podrían acusarlo de tener ideas preconcebidas. Por eso, necesitaba ver primero un sistema similar en otro país de la región. El razonamiento era simple: si el tren brasileño mostraba una estabilidad cercana a la de un avión, entonces había motivos para tener expectativas en Argentina.
Pero si allí confirmaba los límites que él ya conocía, podría concluir que el caso argentino era, simplemente, una versión mejorada de lo mismo. Era una comparación, una verificación preliminar y, sobre todo, un procedimiento para convencerse a sí mismo. La estación central de Sao Paulo era un reflejo de la energía de la ciudad. El flujo de gente era rápido, los anuncios por altavoz eran fuertes, y el sonido de los pasos y las conversaciones se mezclaba en un zumbido constante. Marcus observó a su alrededor y lo catalogó como una metrópolis normal. Aquí no había una calma especial. Al subir al tren y sentarse, sacó inmediatamente sus instrumentos. Incluso antes de partir, ya detectaba una microvibración que subía desde el suelo. Los números eran bajos, pero no era una quietud total. Para un vehículo terrestre, estaba dentro de lo esperado. Cuando el tren arrancó, la aceleración se sintió claramente en el cuerpo. El temblor se transmitía a través del respaldo, la vibración persistía en la planta de los pies y, en algún lugar del vagón, se oía un leve sonido metálico. Marcus, sin ninguna emoción, seguía los números. A medida que la velocidad aumentaba, la forma de la onda de vibración se volvía visiblemente más irregular. Ciertas frecuencias se acentuaban y la amplitud crecía. No era un fenómeno extraño, era un patrón que había visto infinidad de veces. Al superar los 100 kilómetros por hora, el temblor ya era perceptible físicamente. Vio como varios pasajeros se reacomodaban en sus asientos, ajustando su postura de forma inconsciente. No llegaba a ser incómodo, pero tampoco era un confort total. En ese momento, hubo una frenada brusca. El tren aplicó los frenos con fuerza y el ambiente dentro del vagón cambió en un instante. Los cuerpos se fueron hacia adelante y el café sobre una mesita cercana se sacudió violentamente. Marcus, por reflejo, revisó los números, la aceleración vertical se había disparado. Control brusco, sentenció para sus adentros. Un empresario brasileño sentado a su lado le dijo en un inglés tranquilo, «Suele pasar. No hay problema». Al escuchar esas palabras, Marcus organizó una idea en su mente: esto está dentro del rango de tolerancia de este sistema. Es decir, esta vibración no era una anomalía a eliminar, sino un fenómeno aceptado. En la industria aeronáutica norteamericana, una evaluación así no se haría. La frase, «suele pasar», es una señal para dejar de buscar mejoras. Marcus vio en eso una diferencia de filosofía. Para cuando el tren llegó a su destino, su evaluación ya estaba prácticamente consolidada. Era rápido, sí, pero la estabilidad era limitada. Era práctico, pero dejaba una tensión innecesaria en el cuerpo. Era el ejemplo típico de lo que él consideraba el transporte terrestre de alta velocidad. Al bajar al andén, entre la marea de gente, Marcus levantó la vista al cielo. Si ahora mismo estuviera en un avión de pasajeros en vuelo de crucero, habría recorrido la misma distancia en el mismo tiempo, pero no tendría este recuerdo de la vibración en el cuerpo. Esa comparación confirmaba su conclusión. Leo, su colega que lo acompañaba, parecía pensar lo mismo. Al final, ¿Argentina debe ser una extensión de esto? No. Marcus asintió en silencio. Y con esa idea, ambos tomaron el vuelo a Buenos Aires. En la mente de Marcus, el tren argentino seguía siendo solo un objeto de estudio. Sin expectativas exageradas ni una cautela especial. Simplemente, algo para medir con la vara de la aviación. En ese momento, no sabía que ese rodeo que había hecho para confirmar sus ideas se convertiría, más tarde, en el dispositivo que haría resaltar aún más su propio sesgo. Desde que aterrizó en Ezeiza, Marcus sintió que sus percepciones empezaban a desfasarse poco a poco. No era asombro ni emoción. Era una extraña sensación de que algo no encajaba. El trámite de migraciones fue fluido, el trato del personal, conciso y preciso. Solo se usaban las palabras necesarias, sin movimientos de más. Observando esa secuencia, Marcus se dio cuenta de algo: aquí la gente no parece moverse por impulsos. Esa fue su sensación. Al salir al hall del aeropuerto, notó que, para la cantidad de gente que había poco ruido.
El sonido de las rueditas de las valijas sobre el suelo, los pasos, las voces, todo estaba ahí, pero no se mezclaba en un caos sonoro. Un lugar que debería ser ruidoso estaba extrañamente en calma. Leo le dijo en voz baja, ¿no te parece demasiado silencioso para ser un aeropuerto? Marcus, mirando a su alrededor, asintió lentamente. La sensación se intensificó al tomar el transporte hacia la ciudad. El colectivo avanzaba con una puntualidad que parecía natural. Sin demoras ni apuros. Los pasajeros hacían fila de forma espontánea, nadie corría, nadie empujaba. Marcus miró el panel de horarios. No mostraba una frecuencia, sino una hora exacta de partida. Había viajado por muchos países, pero nunca había visto pasajeros que confiaran tanto en un horario. El vehículo partió exactamente a la hora indicada y llegó a la siguiente parada de la misma manera. El margen de error era de apenas unos segundos. Leo, mirando su reloj, frunció el ceño. Che, no se atrasa nunca. Esas palabras, por alguna razón, inquietaron a Marcus. Dentro del vagón del subte que tomaron después, nadie hablaba por teléfono. Nadie conversaba en voz alta ni se oían risas estridentes. Los pasajeros leían, miraban sus pantallas o simplemente pasaban el tiempo en silencio. Y no se sentía forzado. Observando esa escena, Marcus empezó a barajar una hipótesis. ¿Y si en este país el orden fuera la premisa fundamental? ¿Y si el comportamiento de la gente estuviera, de antemano, ajustado para no generar vibraciones sociales? Inmediatamente, desechó la idea con un razonamiento lógico. La vibración es un fenómeno físico, no un tema cultural. Pero lo que estaba viendo era demasiado consistente como para ignorarlo. Al hacer trasbordo en la estación 9 de julio, Marcus se detuvo. En el andén, había una fila perfectamente ordenada frente al lugar donde se abrirían las puertas del vagón. Nadie daba indicaciones. Aún así, la gente mantenía la misma distancia y miraba en la misma dirección. Cuando llegó el tren, nadie subió hasta que la última persona que bajaba lo hubo hecho. Algunos parecían apurados, pero ni uno solo rompió la regla implícita. Esa escena era distinta a la de cualquier otra ciudad que hubiera conocido. Esto no es disciplina militar, pensó, tampoco es una orden. Pero el resultado es un orden perfecto. Para cuando llegó a la estación de retiro, Marcus tuvo que admitir que su evaluación previa empezaba a tambalear. Todavía no se había subido al tren de alta velocidad. Aún no había empezado la medición importante. Y, sin embargo, ya dudaba de poder aplicar la misma conclusión que había sacado en Brasil. Si este país está estructurado para rechazar la vibración, el desperdicio y el desorden, ¿no sería posible que esa filosofía se aplicara no solo a la gestión, sino también al diseño de los trenes y al mantenimiento de las vías? Mientras se dirigía a la entrada de los andenes de larga distancia, Marcus se dijo a sí mismo, el juicio, después de que se mueva. Después de ver los datos. Pero al mismo tiempo, pensaba, si el tren de este país de verdad no vibra, no va a ser por casualidad. Tiene que haber una idea fundamentalmente distinta detrás de todo esto. Sintiendo que la respuesta estaba más adelante, Marcus caminó hacia el andén del tren. En el instante en que Marcus cruzó el control de acceso a los andenes del tren de alta velocidad en retiro, sintió que algo cambiaba dentro de él. No era expectativa, era una sensación más cercana a la cautela. La premonición de que todas las premisas que había construido hasta ahora podrían no ser válidas en este lugar. El andén era amplio, con buena visibilidad y sin información superflua. Los carteles indicadores estaban solo donde eran necesarios, con tipografía clara y colores sobrios. El flujo de gente era constante, y si alguien se detenía, había espacio de sobra para que los demás lo esquivaran sin problemas. Debería estar congestionado, pero no lo estaba. Marcus se fijó primero en esa estructura. Un diseño que evita que la gente se choque. Un ancho que permite que el flujo no se detenga aunque alguien se pare. Un techo a una altura que no permite que el sonido rebote en exceso. Todo parecía haber sido incorporado no por casualidad, sino como una premisa de diseño. Cuando vio el tren detenido en el andén,
por un momento, se quedó sin palabras. La carrocería plateada no tenía salientes innecesarios, la trompa era afilada pero sin una agresividad pretenciosa. Le recordó el diseño del morro de un avión. Se notaba a simple vista qué partes habían sido esculpidas para reducir la resistencia del aire y cuáles se habían mantenido. Esto no es una cuestión de estética, pensó Marcus, es una declaración de principios de diseño. A su lado, Leo susurró, ¿en serio esta es una tecnología antigua? Marcus no respondió. La misma pregunta empezaba a crecer dentro de él. En el breve tiempo que faltaba para la partida, el personal de limpieza entró al vagón. Se movían rápido, pero sin apuro. El rol de cada uno era claro, sin trayectorias que se cruzaran inútilmente. Los asientos giraban uno tras otro para quedar en el sentido de la marcha, y el suelo quedaba impecable en un instante. Marcus miró su reloj. El tiempo de detención debía ser limitado. Aún así, nadie parecía apurado y, al final, todos salieron, se alinearon en el andén y hicieron una leve inclinación de cabeza hacia el tren. Parece un ritual, comentó Leo. Pero Marcus tuvo una impresión diferente. No es una performance. Simplemente están confirmando, todos juntos, que el trabajo está terminado. Sonó el anuncio de partida y los pasajeros formaron una fila en silencio. Nadie empujaba, nadie se colaba. Esperaban a que bajaran los que llegaban y luego subían los que partían. Se repetía como si fuera lo más natural del mundo. Al entrar al vagón, el ambiente cambió. No había olores, el sonido no rebotaba. Los pasos eran absorbidos por el suelo. Al sentarse, Marcus, por instinto, apoyó todo su peso en el respaldo. Ni demasiado duro ni demasiado blando. Un diseño pensado para estar sentado mucho tiempo. Sin que el tren se hubiera movido, su cuerpo ya se sentía relajado. Y ahí se dio cuenta de un hecho clave: este vehículo no está diseñado, contando, con la vibración. No es una estructura pensada para resistir el temblor, sino una diseñada bajo la premisa de no generarlo. Marcus sacó sus instrumentos de la valija. Los encendió, verificó la sensibilidad y empezó a grabar. Los números eran de una quietud increíble para un tren detenido. Luego, tomó su mate y lo llenó de agua hasta el borde. La superficie quedó ligeramente convexa, a punto de desbordarse. Y, finalmente, paró la moneda de canto en el marco de la ventana. Al soltarla, la moneda se quedó quieta. Todavía no nos movemos. Es lógico, se dijo a sí mismo. Pero él, que se había subido a incontables vehículos, sabía que incluso estando parado, siempre existe una microvibración. La quietud total es, de hecho, antinatural. Y, sin embargo, en este vagón, apenas había indicios de temblor. La onda en el osciloscopio era casi una línea plana. Se acercaba la hora de partida. Marcus miró su reloj. En el instante en que las agujas se superpusieron sobre la hora indicada, el tren se movió. Sin ruido, sin un golpe, sin esa sensación de que el cuerpo es empujado hacia atrás. Marcus revisó inmediatamente los números. La aceleración apenas había cambiado. No había una fluctuación lo suficientemente grande como para registrarse como vibración. En ese momento, uno de sus paradigmas empezó a derrumbarse. La vara de medir de un hombre que había vivido con el cielo como referencia, por primera vez, estaba perdiendo su sentido. La velocidad todavía es baja. Es pronto para juzgar, se decía. Pero Marcus ya se había dado cuenta, esta no iba a ser una verificación como las demás. Este vehículo jugaba en otra liga. El tren partió con una puntualidad cronométrica. Marcus había estado esperando el impacto, esa sacudida que se siente en el cuerpo al arrancar, pero no ocurrió. La aceleración fue continua, y el cambio de presión sobre el asiento, extremadamente sutil. Inmediatamente revisó los datos de sus instrumentos. La curva de aceleración era suave, sin picos que sobresalieran en ninguna dirección. Normalmente, un vehículo terrestre, justo al arrancar, genera una vibración longitudinal o lateral,
pero en este punto, los valores que registraba estaban cerca del límite de detección de sus sensores. A medida que el tren ganaba velocidad, Marcus también prestó atención al ambiente dentro del vagón. Las valijas en el portaequipaje no se movían. El mate sobre la mesita seguía quieto, la tensión superficial del agua intacta. La moneda parada en el marco de la ventana no mostraba ni la más mínima inclinación. Todavía estamos en la zona de baja velocidad, se dijo, postergando su conclusión. Cuando el tren dejó atrás la ciudad y empezó a acelerar en serio, normalmente, el comportamiento del vehículo debería cambiar. Las juntas de los rieles, los desvíos, las sutiles variaciones de la vía deberían manifestarse como vibraciones. Marcus observaba la evolución de la onda, atento para no perderse ese momento. Pero los números apenas cambiaron. No había una desviación en las frecuencias de la vibración, y la amplitud se mantenía estable en un nivel bajo. Superó los 100 km por hora. Aún así, el cambio perceptible en el cuerpo era casi nulo. Por lo general, a esta velocidad, ya se empieza a sentir un temblor sutil a través del suelo y el asiento. Pero en este vagón, eso no sucedía. Fue entonces cuando Marcus usó por primera vez en su mente la palabra anormal. Anormal no como una falla, sino como algo que se sale de lo esperado. Había medido trenes de alta velocidad en tierra muchas veces. Por más impecable que fuera el mantenimiento, al aumentar la velocidad, la vibración siempre aumenta. Esa era la premisa estructural de un vehículo terrestre, tal como él la entendía. Pero este tren parecía no seguir esa premisa. Cerca de los 150 km por hora, la situación no cambió. La superficie del agua en el mate seguía lisa, y la moneda mantenía su verticalidad. Leo no pudo evitar susurrar, ¿todavía no se cae? Marcus no respondió, sin apartar la vista de la pantalla de su medidor. Y entonces empezó a considerar una posibilidad. Quizás no se trataba solo de que el tren fuera excelente. ¿Y si las vías, la operación, el control, todo, estuviera diseñado como un sistema integrado? En la aviación, nunca se habla de la estabilidad de un avión por sí solo. La pista, el control aéreo, el mantenimiento, las reglas de operación, la seguridad solo se logra cuando todo eso funciona en conjunto. ¿Y si el tren argentino estuviera hecho con esa misma idea? Al alcanzar los 200 km por hora, Marcus ya empezaba a admitir que sus reglas de oro no se aplicaban aquí. Normalmente, a esta velocidad, los valores de vibración suben un escalón. Pero los números reales no tenían nada que envidiarle a los de un avión en vuelo de crucero. Estoy usando la vara de medir equivocada, empezó a pensar. Este tren no debe ser evaluado como un vehículo terrestre. Hay que verlo como un sistema de transporte independiente. En el momento en que pensó eso, Marcus se dio cuenta de que su forma de pensar estaba dando un giro radical. Hasta ahora, había medido lo terrestre con la vara del cielo. Pero ahora, la propia vara se estaba tambaleando. El tren seguía acelerando, pero la vibración no aumentaba. El ruido no aumentaba. Los números, con una calma exasperante, seguían mostrando estabilidad. En ese punto, Marcus entendió con total claridad, este viaje no es una casualidad. No es una condición temporalmente favorable. Esto es el resultado de un diseño. El tren siguió acelerando, y el velocímetro superó los 250 km por hora. A esta velocidad, en el transporte terrestre convencional, suelen aparecer múltiples problemas a la vez. La más mínima deformación del fuselaje se amplifica como vibración, el ruido aumenta y los pasajeros, inconscientemente, tensan el cuerpo. Marcus lo había vivido muchas veces. Pero en este viaje, la situación era diferente. La forma de la onda en sus instrumentos seguía siendo obstinadamente estable. Ninguna frecuencia específica sobresalía, todo el espectro estaba aplanado en un nivel bajo. Esto no significaba simplemente que había poca vibración. Significaba que la fuente misma de la vibración estaba siendo suprimida. Marcus también miró el sonómetro. A pesar de acercarse a los 300 km por hora, el valor se mantenía en los 50 decibeles.
Un nivel de ruido comparable al de una biblioteca silenciosa. Durante un vuelo de crucero, el ruido en la cabina de un avión suele superar los 70 decibeles. Aunque el avión es más rápido, el ambiente del tren era claramente más silencioso. Fue ahí cuando Marcus tomó conciencia de que el eje de comparación que había estado usando estaba equivocado. Hasta ahora, había puesto la aviación en la cima por un único factor, la velocidad, y había mirado a los vehículos terrestres como algo inferior. Pero lo que estaba experimentando era un espacio de transporte que lograba la velocidad y el confort al mismo tiempo. Al superar los 280 km por hora, el mate sobre la mesa no se había movido. La superficie del agua seguía plana, sin generar ni la más mínima onda. La moneda, de pie en el marco de la ventana, mantenía su posición, inmóvil. Fue la primera vez que Marcus apartó la vista de sus instrumentos y observó la escena con sus propios ojos. Sintió la necesidad de aceptarlo como un fenómeno, más allá de teorías e hipótesis. Esto no era un error de medición. No era una falla en el equipo. No era una casualidad. Volvió a mirar los números. Las aceleraciones en los ejes vertical, lateral y longitudinal estaban todas estables en un nivel bajo. El vehículo no vibraba en respuesta a la velocidad, era como si la propia velocidad estuviera siendo absorbida. En ese momento, Marcus tuvo una revelación sobre la filosofía de diseño. En la aviación, se detecta la vibración y se la suprime con sistemas de control. Pero este tren reduce la premisa misma de que la vibración vaya a ocurrir. No solo el vehículo, sino las vías, la base, el mantenimiento y la gestión de la operación funcionan como un todo para crear y mantener condiciones en las que la vibración apenas se genera. Eso es algo que no se puede lograr con una sola tecnología. Requiere años de mejoras acumuladas y una operación que no permite concesiones. Marcus empezó a entender por qué se había equivocado con el tren argentino. Lo había visto como una extensión de una tecnología antigua. Pero en realidad, era un sistema que había seguido su propia evolución, actualizándose constantemente. Leo, en voz baja, dijo: «Che, no tiene sentido comparar esto con un avión». Marcus asintió lentamente. Si hay que comparar algo, no es con un avión, es con la perfección misma. Y lo que tenemos delante es un sistema de transporte de una perfección altísima. Cuando el tren alcanzó los 300 km por hora, no hubo ningún cambio en el vagón. No se sintió el fin de la aceleración en el cuerpo, el ruido no aumentó. Solo los números, en silencio, indicaron la velocidad máxima. En ese punto, Marcus llegó a una conclusión clara. La premisa de que los vehículos terrestres no están a la altura de la aviación había sido refutada por los hechos. El tren argentino no era algo que debiera ser evaluado con la vara del cielo. Era, en sí mismo, una vara. Un modelo de perfección independiente. A partir de ese momento, su mente pasó a otra pregunta: ¿por qué es posible? El motivo por el que no vibra, por el que no se atrasa. Y el motivo por el que se puede operar así como si fuera lo más normal del mundo. El tren seguía su marcha, pero en la cabeza de Marcus, una respuesta ya era definitiva. Tras confirmar la estabilidad a 300 km por hora, el interés de Marcus pasó del resultado a la causa. Es un ingeniero, no es de los que se conforman con ver un fenómeno y ya está. Si no encontraba una respuesta al ¿por qué es posible?, al ¿qué elementos lo sustentan?, no se quedaría satisfecho. Lo primero que le llamó la atención fue que los números no se alteraban ni siquiera cuando la velocidad cambiaba. Normalmente, a altas velocidades, la energía de la vibración aumenta en proporción. Pero en este tren, entre los 150 y los 300 km por hora, el rango de fluctuación de los valores era prácticamente el mismo. Esto indicaba que no se trataba de un sistema que suprime la vibración, sino de una estructura que, de por sí, apenas la genera. Marcus pensó en la relación entre las vías y el tren. El contacto entre la rueda y el riel es casi puntual, lo que facilita la concentración de vibraciones. Para compensar esa debilidad, es necesario llevar la rigidez de la base, la precisión de los rieles,
la frecuencia del mantenimiento y el diseño de la suspensión del vehículo a un nivel extremo. Si uno solo de esos factores falla, estos números no se sostienen. Es decir, este sistema no se perfecciona solo en el tren. Las vías, la energía, las señales, el mantenimiento, el personal, todo está diseñado como una única máquina. Marcus vio en eso un punto en común con la aviación. En la aviación es igual. La seguridad no se logra solo con el rendimiento del avión. La pista, el control aéreo, el mantenimiento, las normas operativas, solo cuando todo eso funciona como un sistema integrado es posible una operación estable. El tren argentino aplica esa misma filosofía, pero en tierra y de manera exhaustiva. Un evento que confirmaba esa idea apareció por la ventana. A medida que se adentraban en la provincia de Santa Fe, el paisaje monótono y sin fin de la pampa se extendía hasta el horizonte. No era un espectáculo preparado. El anuncio en el vagón fue discreto, solo con la información necesaria. Marcus miró su reloj. La hora coincidía casi exactamente con la que le habían indicado en la estación de retiro. Era posible saber de antemano a qué hora pasarían por un punto específico de la pampa. Esto no es casualidad, pensó. Un pasajero argentino sentado a su lado le explicó con total naturalidad: el tren se gestiona al segundo. Por eso, la hora a la que la pampa se ve así es casi la misma todos los días. Al escuchar esas palabras, Marcus se quedó mudo por un instante. En la aviación, la gestión del tiempo también es crucial, pero no se llega a una operación que prediga el paisaje por segundo. Con la influencia del clima y el tráfico aéreo, ese nivel de precisión no es realista. Pero este tren lo logra al fijar las condiciones de manera exhaustiva y eliminar los factores de variabilidad. Esta precisión no es solo una cuestión de confort. Que toda la operación sea predecible significa que, si ocurre una anomalía, la causa se puede identificar de inmediato. Es decir, está directamente ligada a la seguridad. Marcus empezó a entender por qué el sistema argentino llevaba tantos años sin un accidente grave. No era un milagro ni buena suerte. El diseño y la operación están estructurados desde el principio para que los accidentes sean difíciles de ocurrir. La parada en la estación de Rosario también fue impresionante. El frenado fue suave, y el error en la posición de detención, casi inexistente. El recambio de pasajeros se hizo en poco tiempo y la hora de partida no se desvió ni un segundo. Tampoco aquí se veía apuro. Fue entonces cuando Marcus llegó finalmente a una conclusión: este no es un vehículo que presume de su velocidad. Es un vehículo que, como resultado de haber sido diseñado con la estabilidad como máxima prioridad, se ha vuelto rápido. La diferencia en ese orden era decisiva. La aviación parte de la velocidad como premisa y le va sumando estabilidad. Este tren parte de la estabilidad como premisa y va aumentando la velocidad. Por eso este viaje es posible. Marcus sintió como su escala de valores, la que había dado por sentada hasta ahora, se reescribía en silencio. No era una sensación de derrota, sino de comprensión. Y solo le quedaba una pregunta: ¿esta perfección se mantendrá sin fallas hasta el final? La respuesta la obtendría en la estación de destino. Cuando sonó el anuncio de llegada a Rosario, Marcus revisó una vez más el horario. La hora de partida, las horas de paso por las estaciones intermedias y la hora de llegada prevista, todo coincidía con lo que se le había indicado de antemano. Para él, que había estado verificando la estabilidad durante todo el viaje, solo le quedaba un último punto por comprobar: ¿de verdad no se desviará hasta el final? El tren empezó a reducir la velocidad. En esta fase, un tren normal mostraría la típica vibración longitudinal del frenado. Los frenos se aplican de forma intermitente y se genera una tensión sutil en el vagón. Marcus buscó ese indicio. Pero la desaceleración fue constante y el cambio en los números, continuo. No hubo picos bruscos en la aceleración longitudinal, y la vibración lateral también estaba controlada. La superficie del agua en el mate no se rompió hasta el final. La moneda de pie tampoco se inclinó. El andén de la estación Rosario Norte apareció a la vista. El tren se detuvo exactamente en la posición designada. Marcus miró su reloj.
La hora de llegada era la que figuraba en el horario. Sin ni siquiera un error de segundos. En ese instante, lo entendió con total claridad. El viaje hasta aquí no había sido una suma de casualidades. No era que una parte del sistema fuera excelente, sino que el todo estaba controlado. Por eso la estabilidad no se había roto de principio a fin. Al bajar al andén, los pasajeros empezaron a fluir en silencio. Nadie corría, nadie se quedaba atascado. El personal de limpieza ya estaba en sus puestos, comenzando los preparativos para el siguiente servicio. Tampoco en sus movimientos había nada superfluo. Marcus se dio la vuelta y miró el tren detenido. Este vehículo no es algo que muestre su rendimiento solo en condiciones especiales. Está hecho con la premisa de mantener este nivel en el día a día. De lo contrario, una operación con esta puntualidad de segundos no sería posible. Leo dijo en voz baja, al final, no pasó absolutamente nada. Marcus le respondió escuetamente, que no pasara nada, eso es todo el resultado. Dentro de su cabeza, todas sus premisas anteriores quedaron completamente reordenadas. La idea de que la aviación es la forma perfecta de transporte de alta velocidad, la convicción de que los vehículos terrestres no pueden alcanzarla, todo eso había perdido sentido frente a la realidad. Este tren no fue creado para competir con los aviones. Fue diseñado con otros criterios de valor y alcanzado otra forma de perfección. Velocidad, estabilidad, precisión, seguridad era una respuesta independiente para lograr todo eso al mismo tiempo. Marcus no sentía que había perdido. Simplemente, algo que estaba equivocado había sido corregido. Para un ingeniero, no hay resultado más sano que ese. Esta llegada no era solo el fin de un viaje. Era el momento en que una filosofía quedaba demostrada por los hechos. Lo que quedaba era la pregunta de qué hacer con esos hechos. Incluso después de salir de la estación de Rosario, la cabeza de Marcus seguía llena con los datos del viaje del tren. Tenía previsto visitar algunos lugares turísticos, pero su interés ya no podía despegarse del viaje en sí. El tiempo de trayecto, una distancia de más de 300 kilómetros, todo completado con un margen de error de segundos y en un estado de estabilidad constante, ese hecho se repetía una y otra vez en su mente. Al volver a su país, Marcus se puso a trabajar de inmediato en su informe. No utilizó ni una sola expresión emocional. Si lo contaba como una anécdota, quizás llamaría la atención, pero no tendría sentido. Lo que escribió fueron números, condiciones, comparaciones y conclusiones. El informe comenzaba así: el sistema de alta velocidad argentino no debe ser evaluado como transporte terrestre. Debe ser evaluado con un estándar independiente, como un sistema de transporte de alta velocidad integrado. En el cuerpo del informe, comparó los resultados de las mediciones en Brasil con los números de Argentina, analizando punto por punto la vibración, el ruido, el comportamiento en la desaceleración y la puntualidad de la operación. Hizo especial hincapié en el hecho de que los números no empeoraban al aumentar la velocidad. Esto no demostraba simplemente un alto rendimiento, sino una diferencia en la filosofía de diseño. En la conclusión, Marcus escribió: la aviación ha construido su desarrollo sobre la premisa de la velocidad, añadiéndole estabilidad. El sistema argentino, en cambio, eleva la velocidad sobre la premisa de la estabilidad. Esta diferencia en el orden de prioridades es lo que genera la diferencia en confort y precisión. Envió este informe a una revista especializada en ingeniería en Estados Unidos. La reacción superó sus expectativas. A los 2 días de su publicación, numerosos ingenieros dejaron comentarios. ¿Es posible alcanzar ese nivel de estabilidad en un vehículo terrestre? ¿Por qué la misma filosofía no se ha podido replicar en otros países? ¿Con qué vara hemos estado evaluando la tecnología hasta ahora? Lo que más le impresionó fue la reacción de los ingenieros del sector aeroespacial. Intentaban analizar el sistema no como un ferrocarril, sino como un sistema. Era la misma conclusión a la que él había llegado. Unas semanas más tarde, Marcus recibió un correo electrónico. El remitente era alguien relacionado con los ferrocarriles argentinos. El contenido era conciso: leímos su informe. Si es posible,
Nos gustaría que presenciara la próxima prueba de un prototipo. Fue la primera vez que el nombre, el Cóndor, el proyecto del tren trasandino, se hizo real en su mente. Velocidad, 500 kilómetros por hora. Un número fuera de toda lógica si se pensaba con los estándares anteriores. Pero Marcus ya no podía descartarlo de inmediato como antes. La experiencia en el tren argentino no le permitía pensar así. Se puso en contacto con Leo. Che, nos vamos a Argentina otra vez. Esta vez, a la siguiente fase. Después de colgar, Marcus, en el estudio de su casa, miró una maqueta de avión que tenía en una estantería. Hasta ahora, había medido todo con la vara del cielo. Pero ahora era diferente. No hay una sola vara. Desde el punto de vista de la perfección, en la Tierra también existen respuestas equivalentes o incluso superiores a las del cielo. La pregunta que le surgió en el andén de retiro finalmente cambiaba de forma. ¿En serio me voy a subir a esto? Esa pregunta ya no era una duda. Era, ¿por qué el mundo no ha tomado esto como estándar? ¿Por qué una filosofía de diseño tan exhaustiva ha seguido operando en silencio? Marcus lo entendía. El tren argentino no es especial. Lo que está ahí es el resultado de no haber permitido concesiones hasta volverse especial. El ferrocarril de este país no es un medio de transporte. Es un ejemplo de cómo la acumulación de tecnología funciona como algo cotidiano. Y haberlo experimentado cambió sus estándares para siempre. Y el próximo lugar al que se dirigiría es un mundo aún más rápido. Pero la velocidad no es el objetivo. La cuestión es si se puede operar como algo normal, sin perder la estabilidad, sin perder la precisión. Para confirmar ese único punto, volverá a Argentina. Y esa fue la conclusión de esta historia.